¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy es un día de prueba, un día de examen para la introducción a la lógica con todos los temas que hemos llegado a ver. ¿Sí? Es un examen, bueno, es un examen que se hizo en la vida práctica, así que se ajusta relativamente bastante a la materia y tienen una que otra ahí bola curva. Ignorando la parte de los puntos, vamos a iniciar primero con identificar las premisas y las conclusiones de los siguientes razonamientos. ¿Por qué vamos a empezar con premisas y conclusiones? Porque esto es lo más fundamental que tiene todo el curso. Todo el curso de introducción a la lógica se basa en identificar premisas y conclusiones. Eso va a ser para toda la vida. O sea, esto es para el curso y para toda la vida. Aprender a identificar conclusiones y premisas y saber cuándo sostienen correctamente una a la otra va a servir para toda la vida. Y bueno, comenzamos. Identificando las premisas y las conclusiones. Vamos a marcar de verde las conclusiones, vamos a marcar de celeste de verde las premisas, de celeste las conclusiones y vamos a explicar un poquito el por qué. Dice, ningún reformador es insincero. Luego, ningún reformador es hipócrita, pues solamente las personas insinceras son hipócritas. Aquí lo primero que vamos a utilizar, gente, es nuestro querido, nuestras queridas tablas, ¿sí? A la izquierda todos los indicadores de premisa, a la derecha todos los indicadores de conclusiones. Como vemos, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. A ver. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Qué dice aquí? Luego. ¿Qué nos dice el indicador? Que después de la palabra luego, ¿qué hay? Una conclusión. Dice luego. Ahí está. En el 1, 2, 3, 4. Es el quinto de arriba hacia abajo. Dice luego. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una conclusión. Si sabemos que por lo general los silogismos o los argumentos más clásicos van a tener tres composiciones, son premisa, premisa, conclusión. Fácil, la hacemos por descarte. Sabemos que esta es la conclusión, la marcamos de celeste. Ningún reformador es insincero, tiene que ser una premisa. Y solamente las personas insinceras son hipócritas, es una premisa. Es más, si vemos este pues y nos vamos justamente a los indicadores, podemos ver que en las premisas dice puesto que, pues bien. ¿Ven? Está el pues, se está utilizando. Pues bien, puesto que, ya que. Podemos deducir que el pues se refiere a una premisa. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Dice otra vez, pues. Como me dice, pues ya sabemos que esto es premisa. Después dice y. O sea, pues esta cosa y esta otra cosa. Como tiene un y, ya sabemos que estos son dos premisas. Por descarte solo nos queda la conclusión. Dice, las ballenas tienen pulmones, pues las ballenas son mamíferos y todos los mamíferos tienen pulmones. Siguiente, ningún político es idealista. Ok. Por eso ningún político es un mártir. Ok. Pues todos los mártires son idealistas. Otra vez, pues sabemos que esto es una premisa por el indicador. Después dice aquí, por eso, vamos a fijarnos a los indicadores. Vamos a ver que por eso es un indicador de conclusión. Justamente es el sexto de arriba hacia abajo. Entonces, por descarte, sabemos que ningún político es idealista, tiene que ser premisa. Vamos con el siguiente, con el D. En vista que ningún conservador simpatiza con los cambios sociales y de que el profesor de filosofía del arte es un entusiasta del partido de los cambios sociales, el profesor de filosofía del arte no puede ser conservador.
nosotros diríamos, ¿qué es lo que se unen? ¿Se unen las conclusiones? No, las conclusiones no se unen las premisas. Entonces sabemos que esto que es una premisa y el resto son premisas. Después nos diferencian aquí con una pequeña coma. Conclusión. Dice, Sócrates es mortal. Pues, otra vez, indicador de premisa, pues es humano y conectamos con otra premisa. Todos los humanos son mortales, por tanto, Sócrates es mortal. Deductivamente hablando, sabemos que es una conclusión. Parte 2 de nuestro examen. Diga cuáles de los siguientes razonamientos son válidos y cuáles no lo son. Nosotros cuando estábamos viendo la materia vimos que hay un análisis preliminar. ¿Sí? Nosotros vimos análisis preliminar de los conjuntos. ¿Se acuerdan que lo vimos con este ejemplito, el análisis preliminar de los conjuntos? Y también lo teníamos para ver. ¿Dónde está? Pruebas, validez, invalidez. Análisis preliminar. Perfecto, ya lo encontré. El análisis preliminar nosotros lo habíamos visto con dos cosas muy fuertes, que era el parafraseo y los diagramas. Y los diagramas nosotros habíamos dicho que no nos íbamos a hundir en ese tema de lleno al momento que vemos las relaciones y demás, porque nosotros haciendo diagramitas muy simples, podemos deducir cosas con bastante facilidad sin necesidad de llegar al formalismo. Ya veremos el formalismo en lógica formal, pero para esta prueba no es necesario. Entonces vean lo siguiente. Nos diga cuáles de los siguientes razonamientos son válidos y cuáles no lo son. Sabemos que para que un razonamiento sea válido tiene que sostenerse de las premisas. Y aparte de sostenerse de las premisas no puede caer en ningún tipo de falacia. Entonces dice lo siguiente. Vamos a utilizar el verde. Vamos a utilizar el verde para lo que son válidos y el celeste para lo que son inválidos. Nos dicen, hoy debe ser viernes. Pues todos los viernes tengo clase de introducción a la lógica y hoy tuve clase de introducción a la lógica. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Acomodar las cosas. Necesitamos parafrasear. Nosotros ocupamos parafrasear. Este argumento lo ocupamos parafrasear para poder enumerarlo de una mejor manera y razonarlo. Por ejemplo, nosotros decimos, todos los viernes nosotros lo parafraseamos de esta forma. Dice, todos los viernes tengo clase de lógica. Todos los viernes tengo clase de lógica. Hoy tuve clase de lógica. Hoy tuve clase de lógica. Por tanto, hoy debe ser viernes. Por tanto, hoy debe ser viernes. Ven, lo ordenamos premisa a premisa y ponemos la conclusión al final por el parafraseo. Para hacerlo más visualmente, porque digamos que todavía con ordenando el razonamiento de premisa a premisa y conclusión, digamos que no nos sentimos tan seguros de si el argumento es válido o no. Entonces podemos utilizar diagramitas básicos. Pueden ser ordenando las figuras de tal forma que nosotros podamos entender mejor las ideas. ¿Sí? Ese es el concepto más general que podemos dar de un diagrama. Entonces nosotros decimos, todos los viernes tengo clase de lógica. O sea que todos los viernes está contenido en la clase de lógica. La clase de lógica va a ser el circulito de color verde. Todos los viernes van a ser amarillos. Mientras que el azul van a ser otros días. Entonces veámoslo con el diagrama. Tenemos las clases de lógica, que es el circulito verde. La clase de lógica me lo pueden dar cualquier día, pero yo sé que el viernes, o sea, el círculo amarillo, es un día que de fijo hay clase de lógica. Pero no sabemos si otros días la dan, entonces lo ponemos con un circulito azul. Entonces, ¿qué pasa cuando lo analizamos? Entonces decimos, todos los viernes, o sea, toda bolita amarilla está dentro de la bolita azul.
La segunda premisa nos dice, hoy tuve una clase de lógica. O sea, hoy estoy en el circulito amarillo. Por tanto, hoy es viernes. Qué raro. Si hoy tuve clase de lógica, la clase de lógica, perdón. La clase de lógica, o sea, el circulito amarillo, perdón, la clase de lógica es verde. La clase de lógica es verde. La clase de lógica puede pasar cualquier día, pero el viernes es un día que fijo y clase de lógica. Entonces nos dice, hoy tuve clase de lógica. O sea, hoy estamos en el circulito verde. Por tanto, hoy es viernes. Podemos asegurar que sea viernes. Si nosotros estamos en el círculo verde, podemos asegurar que nos movemos directamente al círculo amarillo. ¿No, verdad? Porque pueden haber otros días con clases de lógica. Entonces, este argumento es inválido por este tipo de razonamiento. Vamos con el segundo. Dice, todos los arquitectos son hombres interesantes. A Andrea solo le gustan los hombres interesantes. Luego, para que un hombre le guste a Andrea, tiene que ser arquitecto. Una vez más, vamos a parafrasear esto. Y lo acomodamos, premisa, premisa, conclusión. Y nos queda de la siguiente manera. Todos los arquitectos son hombres, a Andrea solo le gustan los hombres interesantes, para que un hombre le guste a Andrea tiene que ser un arquitecto. Si el parafraseo no nos alcanza para decir si es válido o no, podemos hacerlo con un diagrama muy fácil. Entonces vamos a leer el primero. Dice, todos los arquitectos son hombres interesantes. Ok. Entonces vamos a hacer que hombres interesantes sea el círculo grandote, que es el verde, porque tiene que contener a todos los arquitectos, que va a ser el circulito amarillo. ¿Vale? Así lo representamos. Después nos dice, otros hombres interesantes es el circulito azul. Entonces tenemos a los hombres interesantes, que es el verde. Dentro de los hombres interesantes sabemos que hay arquitectos, que todos los arquitectos son hombres interesantes, pero también hay otros hombres que no son arquitectos y pueden ser interesantes también, aunque no son todos, son algunos. Entonces, lo leemos. Dice, todos los arquitectos, bolita amarilla, son hombres interesantes. O sea, la bolita amarilla está dentro de la verde, correcto. A Andrea solo le gustan los hombres interesantes. A Andrea solo le gustan los hombres interesantes. O sea, a Andrea le gustan todos los que están en la bolita verde, porque hombre interesante es bolita verde. Para que un hombre le guste a Andrea, tiene que ser arquitecto. O sea, para que un hombre le guste a Andrea, tiene que ser arquitecto. ¿Esto es válido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Andrea le gustan los hombres interesantes. A Andrea le gusta todo lo que está en la bolita verde, no solo la bolita amarilla. Dentro de los hombres interesantes tenemos arquitectos y no arquitectos. Entonces decir que para que le guste un hombre a Andrea tiene que ser arquitecto, ¿sí? Es suficiente, pero no es necesario. Entonces es un argumento inválido. Una vez más, repito, los hombres interesantes, grupito verde. Y el grupito verde tiene que contener a todos los arquitectos, ¿vale? Después nos dicen, a Andrea le gustan todos los hombres interesantes, a Andrea le gusta todo el grupito verde. Y la conclusión es, para que un hombre le guste a Andrea, tiene que ser arquitecto. No necesariamente. Porque pese a que todos los arquitectos son interesantes, también hay más hombres que son interesantes y no son necesariamente arquitectos. ¿Vale? Siguiente. Todos los actores de cine son personas temperamentales. La persona temperamental, sí, ¿verdad? El primero era inválido, el segundo era inválido, sí. Las personas temperamentales no soportan que nadie las contradiga. Los entrevistados que aparecieron ayer en el programa de Oprah no aparecieron molestos cuando sus opiniones fueron fuertemente cuestionadas.
Luego los entrevistados que aparecieron ayer en el programa de Oprah no son actores de cine. Volvemos, lo releemos la cantidad de veces que sea necesaria y empezamos a parafrasear. De premisas, vamos en orden, de premisas hasta conclusiones. Nosotros lo parafraseamos de la siguiente manera. Todos los actores de cine son personas temperamentales. Toda persona temperamental no soporta que nadie lo contradiga. Ven, vamos aquí. Todos los actores de cine son temperamentales, todos los actores de cine son personas temperamentales. Toda persona temperamental no soporta que nadie lo contradiga. Las personas temperamentales no soportan que los contradigan. Todo entrevistado que apareció ya en el programa no se molestó cuando lo cuestionaron, es este mismo. Todos los que aparecieron allí en el programa no parecieron molestarse. Por tanto, los entrevistados no eran actores. Los que aparecieron allí en el programa de Oprah no son actores. Y nosotros aquí, pum, lo parafraseamos. Y lo ponemos en un orden, listadito, dejando al final la conclusión. Entonces decimos, la persona temperamental que nadie contradice es el circulito verde. ¿Por qué es el circulito verde? Porque está de primera. Y segundo, tiene que absorber a todos los actores. Todos los actores va a ser bolita amarilla. Actor de cine es bolita amarilla. Entonces, todo actor de cine es temperamental. ¿Qué pasa después? Todos los entrevistados, o sea que tenemos otra clase que tenemos que diagramar. Todos los entrevistados que aparecieron allí en el programa no se molestaron al ser cuestionados. O sea, ocupamos las personas no temperamentales. Este bolita azul va a ser los no temperamentales, o sea, las personas entrevistadas. Dice al final, los entrevistados no eran actores. Una persona no temperamental que se puede contradecir es una bolita azul. Y sabemos que todos los entrevistados no se molestaban cuando los cuestionaban. Por tanto, toda persona entrevistada no era actor. Entonces, si lo vemos desde el conjunto, vemos dos conjuntos que son mutuamente excluyentes, no pueden pasar simultáneamente. Por un lado tenemos que todo actor es temperamental porque no se le puede contradecir, y toda persona no temperamental tiene que ser un entrevistado porque este sí se le puede contradecir. Por tanto, la conclusión se puede sostener. Veamos el siguiente. Parece que la voluntad de Dios es mudable. Pues el Señor dice, Génesis 6:7, me arrepiento de haber creado al hombre, pero quien se arrepiente de algo tiene una voluntad mudable. Luego, Dios tiene una voluntad mudable. Lo parafraseamos. Dice, toda voluntad de Dios parece mudable, o sea, cambiante. Toda voluntad de Dios parece cambiante. Toda la voluntad de Dios parece cambiante. ¿Qué vamos a hacer? La voluntad de Dios dice, vamos a hacer que la característica del cambio tenga que albergar a toda voluntad de Dios. O sea, el circulito verde tiene que absorber al circulito amarillo. Después dice, todo arrepentimiento es voluntad de Dios. O sea, ocupamos un circulito para el arrepentimiento. Y en este caso, el arrepentimiento es el colorcito azul. Y después nos dan una premisa extra con la cual nosotros podemos corroborar lo que vamos haciendo. Porque nos dice, todo arrepentimiento, toda bolita azul, es mudable. Mudable es la característica, esta bolita verde. Entonces nosotros decimos, sí, porque todo azul está dentro de verde. Eso es correcto, esto es cierto. Por tanto, nos verifica que llevamos el trabajo correcto. Entonces nos dice la conclusión, toda voluntad de Dios es cambiante. La voluntad de Dios, que corresponde el amarillo. Esta es la conclusión, toda voluntad de Dios es cambiante.
La voluntad de Dios es amarilla. Una voluntad específica de Dios es el arrepentimiento. Y todo esto se encuentra dentro del cambio que es el verde, efectivamente. Por tanto, esto es un argumento válido. Por último, tenemos aquí el último argumento. Sócrates es mortal, pues es humano y todos los humanos son mortales. Si nosotros hacemos con el parafraseo, nosotros decimos, bueno, nos dice que es humano de primero, todo humano es mortal y Sócrates es humano, que es humano es mortal. ¿Qué hacemos? Lo vamos a diagramar perfectamente. Es humano, hacemos una bolita para humano. Después nos dicen, todo humano es mortal. Ok, ya tenemos la clase de humano y mortal. Entonces mortal tiene que estar dentro de la facultad de humano. Para que al momento de leerlo, aquí lo leemos, toda bolita amarilla está dentro de verde. Todo mortal tiene, o sea, toda la cualidad mortal tiene que estar dentro de humano. Lo cual es correcto, aquí bolita amarilla dentro de bolita verde. Luego dice, la conclusión, Sócrates que es humano es mortal. Sócrates es otra clase, es una clase de un solo elemento, ¿no? Que es él mismo. Entonces la vamos a pintar de rojo. Entonces cuando nosotros vemos el diagrama decimos Sócrates, que es bolita roja, es mortal, que está dentro de bolita amarilla, que es humano dentro de bolita verde. Y si queremos representar el complemento, esto es dentro de la bolita verde, que son los humanos. La bolita verde son todos los humanos. Entonces hay humanos mortales, que es bolita amarilla, e inmortales, que es bolita azul. Pero nos dice que Sócrates es humano, entonces va dentro de la bolita amarilla. Y ese tipo de razonamiento es válido, el argumento es válido. Tanto para el ordenamiento que lo podemos hacer con parafraseo, como utilizando diagramitas. Pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos, flores, lo que quieran, lo que les permita hacer una representación gráfica para visualizar mejor las relaciones que están teniendo las premisas y las conclusiones. Les puede servir. No se ocupa un análisis formal de los diagramas para poder hacer esto. Lo único que se necesita es un poquito de creatividad al momento del parafraseo, entender bien cuáles van siendo las premisas y las conclusiones y irlas acomodando conforme a un orden, ir teniendo un orden que nosotros digamos tiene sentido el orden. Número 3. Para ver. Número 3. Determinar falacias. ¿Cuáles son las falacias que se cometen? Falacias, les recuerdo, teníamos un montón de falacias. Eran bastantes. Sí, simplemente aquí como un pequeño recordatorio para las falacias. Teníamos falacias de relevancia, de inducción deficiente, por presuponer cosas y por ambigüedad. Solo como un leve recordatorio. Entonces dice, determina las falacias que se cometen según los siguientes razonamientos. Bien. Veamos el primer razonamiento. Veamos el primer razonamiento. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Un momentito, quitemos la alarma. Listo. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dice que el COVID-19 no es más peligroso que un resfrío. Pero Jair Bolsonaro, además de ser un fascista, es un perfecto imbécil. Por lo tanto, lo que él dice es obviamente falso. Nosotros con leer que el argumento está utilizando esto, diciendo que es un fascista, que es un perfecto imbécil, obviamente nos olemos a 1 kilómetro de distancia que está intentando descartar el argumento de Jair Bolsonaro por lo que él es y no por lo que está diciendo. Eso es una falacia de ataque personal. Número 2. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que hay que vacunarse contra la COVID-19. Pero la OMS seguramente le hace el juego a las grandes empresas farmacéuticas que ganan millones con la vacuna. Entonces obviamente se trata esto de todo un engaño.
Cuando nosotros vemos que nos están haciendo referencia a la OMS, que dice que hay que vacunarse, podríamos pensar en una falacia de la autoridad, ¿no? Porque decimos, ¿por qué me tengo que vacunar? Porque la OMS lo dice. Ahí podría ser la autoridad. Pero es que después nos dice, pero la OMS seguramente le hace el juego a las grandes empresas farmacéuticas que le harán ganar millones. Entonces aquí podríamos pensar dos cosas. O podría ser una bomba de humo, o podemos pensar que esto alguna persona lo está diciendo, o este es el argumento de las personas en general. Entonces podríamos hacer una apelación al pueblo y decir, ¿por qué no te vas a vacunar? Porque la OMS haría ganar millones a las empresas farmacéuticas, haciendo que la vacuna sea un completo engaño. Podría ser que la conclusión no tiene absolutamente nada que ver con el argumento, o bien se puede estar haciendo una apelación al pueblo. Número 3. La pandemia del COVID-19 ha producido una gran cantidad de muertes en todo el mundo. Por lo tanto, debe haber producido una gran cantidad de muertes también en Nueva Zelanda. ¿Qué es esto? Falacia por división. Porque dice gran cantidad de muertes en todo el mundo. Que el COVID haya matado a mucha gente en todo el mundo no quiere decir que en Nueva Zelanda haya matado a un montón de gente. Porque puede ser que en Nueva Zelanda solamente tenga un muerto. Entonces eso es falacia de división. La siguiente dice, ¿cómo se atreve usted a afirmar que Dios existe? Usted es un estudiante de filosofía y sus compañeros son todos librepensadores, agnósticos o ateos. Estoy seguro que no le gustará que se burlen de usted. ¿Qué es esto? Con nosotros leer esta parte, estoy seguro que no le gustará que se burlen de usted. Esto es una amenaza. Y para amenazas esto es apelación a la fuerza. Porque yo puedo afirmar perfectamente que Dios existe, siendo yo un estudiante de filosofía. Que el hecho de que mis compañeros sean todos librepensadores, agnósticos o ateos no tiene absolutamente nada que ver. Y aparte de eso me amenaza que yo no diga que Dios existe porque si no mis compañeros se van a burlar de mí. Esto es una apelación a la fuerza. Clarísima. La siguiente dice, no hay pruebas de que Bill Gates no haya puesto un chip en las vacunas contra el COVID-19 para controlar mejor a la población mundial. Por lo tanto, las vacunas contienen un chip para controlarlos. Esto es una apelación a la ignorancia. ¿Por qué? Porque como no hay pruebas, entonces es esto. Nosotros decimos, las vacunas tienen un chip. ¿Puede probarlo? No, entonces lo tienen. Es como si dijéramos con los fantasmas. Nosotros decimos, ¿los fantasmas existen? Sí. ¿Tenés pruebas para demostrarlo? No. Entonces no existen. Es como si basáramos todo el potencial que tiene el argumento en la valoración de pruebas, descartando todo lo que diga el resto del argumento. Eso es una falacia y la ignorancia. Por último, vamos a tener lo que es la explicación de los errores dados las definiciones. O sea, la última parte del examen se basaría justamente en el último tema que se vio, que son las reglas para definir. Tenemos 5 reglas para definir. Nos dicen entonces, varón. Varón es una persona que no es mujer. ¿Cuál error se está cometiendo aquí? Que la definición puede ser positiva en vez de negativa. Pues hay muchas cosas que no son mujeres, pero tampoco precisamente varones. Si nosotros definimos a varón como una persona que no es mujer, nosotros podemos decir que un lapicero es un varón. ¿Por qué? Porque el lapicero no es mujer. ¿Ven el problema? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la definición podría ser positiva en vez de negativa. Si nosotros definimos a un ateo como una persona que no cree en Jesucristo, ¿cuál es el problema? Que la definición es demasiado ajustada. Porque puedo creer en ángeles, demonios, dioses judíos, hindús. Puedo crearme mi propio Dios como si el ateísmo únicamente se basara en Jesucristo, ¿sabes?
Como si la persona que... Como si la definición de ateo solamente aplicara a la religión cristiana con el Dios y el Jesucristo. Cuando el ateo se basa en la no creencia de toda deidad. Si hay una deidad, el ateo no la cree. ¿Qué significa? Que esta definición de ateo es demasiado, o sea, de referirse a que un ateo solamente aquel que no cree en Jesucristo es demasiado ajustada. Siguiente, comunista. Persona que dice luchar por una sociedad justa. Aquí, por el contrario, la definición es demasiado amplia. Porque hay muchas personas que pueden luchar por una sociedad más justa. Por ejemplo, los estudiantes al momento de hacer protestas, huelgas, trabajadores que lidian por el exceso de impuestos. Esa gente lucha por una sociedad más justa. Y no necesariamente son comunistas. Entonces la definición de comunista aquí dada es demasiado amplia. Siguiente, un latinoamericano. Nos define el latinoamericano como persona natural, o sea, persona nacida en un país. De cualquier país del continente americano donde la lengua mayoritaria sea el español. Por ejemplo, una persona que nazca en California, en una zona que se habla mayoritariamente español, esa persona nacida en California es latinoamericana. Pues nosotros diríamos que obviamente no. ¿Qué es lo que pasa? Que la definición no está enunciando la característica fundamental del latinoamericano, que es justamente nacer en un país perteneciente al LAN. Al momento que no me brindan a mí la característica fundamental del latinoamericano, esta definición ya no me funciona. Porque como insisto, la persona que nazca en California va a ser latinoamericana y nada que ver. Por último tenemos fútbol, definido como juego en el que compiten dos equipos. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que la definición otra vez es muy amplia. Pues hay muchos juegos, aparte del fútbol, donde compiten dos equipos. Y no hay más, gente. Eso sería la evaluación del primer examen, la primera parte. Con esto concluimos la primera parte del estudio de la lógica. Muchas felicidades por haber llegado hasta aquí, llegar tan lejos, haber realizado toda la primera parte del curso. Sí. De verdad, muchas felicidades. Ha sido bastante materia, ha sido bastante cansado, bastante largo. Y con esto se evaluó todo, básicamente creo que casi todo lo que vimos, porque incluso aquí hay palabras que se tienen que buscar, hay problemas de lenguaje, hay de todo. Bueno, además este fue un examen real, hecho por la escuela pertinente, para la evaluación de la primera parte del curso de introducción a la lógica. Entonces, por si no tienen una idea de cómo se ve un examen de lógica, así se ve un examen de lógica en la introducción a la lógica. Identificando premisas y conclusiones, usando parafraseos, diagramas, resolviendo problemas de lenguaje que se ven utilizados acá, buscando definiciones que no tengas con algún diccionario o alguna herramienta, que no conoces una definición, pum, la buscas. Tratando de hacer diagramas no formales para tratar de visualizar mejor toda la problemática argumental. Determinando las falacias que hay y explicando los problemas que se pueden dar al momento de definir. Eso es todo y espero verlos en un próximo video. Y nos retiramos.